Buenas noches, Juan. Me gusta mucho saludarlos. Quiero entonces, en primer lugar, presentarles a nuestros invitados. Mariana Matija, Juan Álvarez. Mariana de pronto es un poco más conocido en el medio de los cuidados del ambiente y en todo lo que tiene que ver pues con la biodiversidad y los temas, uno de los temas que nos convoca hoy, el medio ambiente. Juan Álvarez, por su parte, muchos de nosotros lo reconocemos como escritor, como uno de los representantes de una nueva generación de la literatura colombiana, pero quizás pocos saben por qué Juan está en este momento en esta mesa, cuál es su actividad relacionada con el medio ambiente. Entonces yo quiero empezar esta charla en primer lugar invitándolos a ustedes dos a que nos cuenten un poco, como en una suerte de presentación, ya en términos de su actividad con relación al tema que nos convoca, el medio ambiente. No sé quién quiere empezar, Mariana, Juan. Mariana, por favor, que es la local. Por no decir que es la mujer. No, déjeme local. Él es muy, dale, Juan. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Me parece muy rico que estemos aquí conversando y a modo de presentación les cuento que sí, yo los últimos años me he dedicado básicamente a aprender y convertir mi proceso de aprendizaje en procesos de comunicación y de educación para otras personas que también están interesadas en cuestionar su huella en el planeta y en buscar maneras de participar de manera más activa como en la construcción de sociedades sostenibles, eso pues atravesado por las cosas que tienen que ver con nuestros hábitos individuales, pero también con asuntos que tienen que ver con nuestra participación colectiva, y es mi principal foco de atención en este momento, pues todo lo que tiene que ver con nuestra huella en el planeta, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Vean, nos llegó Juan Cárdenas. Bienvenido, Juan. Qué bueno que estás acá. Buenas, gracias. Perdónenme, pero tuve un problema con el internet de casa y me tuve que ir a un amigo. No hay problema. A todos nos ha pasado por esta época este tipo de impases. No me había pasado nunca, pero bueno. Juan, estábamos haciendo como una suerte de presentación. Decía yo hace un momento que tanto Juan Álvarez como tú son reconocidos en nuestro medio como escritores, como representantes de una nueva generación de la literatura en Colombia, pero de pronto pocos saben de nuestros oyentes, de nuestros asistentes a esta charla, por qué ustedes están convocados a una mesa que habla del medio ambiente. Y me gustaría que hicieran una breve presentación como de la actividad que ustedes desarrollan en esa área. Ok, entiendo que como llegué tan tarde, me toca así de una entrar al toro. Pues Juan Álvarez no ha hablado, solo ha hablado Mariana. Pero respiro mientras llegues. Gracias, Pero Juan. entró quedando. Bueno, no digo, dale Juan, que yo creo que Juan ya está con impulso y así que nada. Vale. No, pues yo creo que estoy aquí presente en esta mesa porque desde hace unos años que yo por lo menos regresé al país y he estado como en las transformaciones de mis búsquedas estéticas y mis búsquedas de escritura. Hice una especie de giro de las preocupaciones históricas por las preocupaciones geográficas y hace un año publiqué una novela de ciencia ficción que tiene que ver con la pregunta por la geografía futura de nuestro continente. Y también pues llevo unos meses o más de un par de años explorando la preocupación del periodismo o la reportería medioambiental. Y en últimas creo que se trata de que ante los embates como antidemocráticos en los que este país está enfrentado recientemente, uno de los escenarios desde los que se puede tratar de pensar, tratar de estructurar unas respuestas a lo que pueda estar pasando, unos escenarios comunes de los espacios republicanos diferentes, democráticos, es la preocupación medioambiental. Creo que es bastante clara el abismo que existe entre un discurso antidemocrático de despojo de tierras, como es el que está gobernando el país en este momento, y unos esfuerzos ciudadanos disímiles, dispersos, organizados también en muchos escenarios,
y esas preocupaciones políticas se traducen en unos movimientos locales y un movimiento nacional medioambiental del cual pues soy observador y soy atento escucha. Muy bien, Juan. Y tú, Juan Cárdenas, me va a tocar de estar diciéndoles con el apellido porque Sí, Nos trátanos pa- de Cárdenas y el plural de Juanes definitivamente no me gusta. Por No, lo a mí que, tampoco. a nosotros tampoco. entonces, A mejor nosotros Juan tampoco. Álvarez y Juan Cárdenas, por favor. Además, como trabajamos juntos, estamos acostumbradísimos a que nos llamen Cárdenas y Álvarez, o sea que no. Ah, perfecto. Bueno, entonces aprovecho yo para decir que efectivamente trabajamos juntos, Juan y yo, y hace unos cuantos años iniciamos un proyecto muy lindo. Bueno, primero empezó Juan. Juan es el pionero de esto, luego ingresé yo a colaborar en la creación de la maestría de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo, pero eso fue un proceso largo que tuvo como unas fases preparatorias donde hubo también unos diplomados, y esos diplomados yo creo que hubo dos grandes experiencias de diplomados allí en la maestría. El primero fue el diplomado Pacífico en Escritura Creativa, que fue un proyecto muy grande que organizamos junto a Fondo Acción, y que tenía justamente que ver con un proyecto de involucrar a una serie de narradores negros del Pacífico de distintas edades para que se metieran en un proceso de reflexión y narración sobre el paisaje del bosque, que obviamente es un paisaje amenazado pues en todo el chocobio geográfico, pues, que cubre desde Panamá hasta Ecuador. Eso es, pues, y además es una de las zonas más biodiversas del planeta, sobra decirlo. Ese proyecto, al menos yo sé que hablo por los dos, yo sé que para Juan también fue importante, Sí. para la maestría fue muy importante. Yo creo que tanto Juan en su trabajo individual como yo, a mí también me sucedió que yo vengo en mi propia ficción ocupándome de asuntos que tienen que ver con la naturaleza, con la ecología, con la geografía también, digamos, con la larga historia que une los imaginarios de la República o de las repúblicas latinoamericanas. No digo solo porque eso no solo pasa en Colombia, digamos, de los imaginarios de república que hay en Colombia y los imágenes de la naturaleza. Es una imagen que yo siempre repito, es que en los billetes patrios siempre, cuando yo era niño, había un accidente geográfico y un guerrillero republicano por el otro lado, ¿no? Entonces, o un mártir de la República. Ahora ya no está mal decirles guerrilleros porque eso suena feo, pero pues eran guerrilleros. Para la colonia Claro. para la colonia eran guerrilleros. Entonces, esas preocupaciones siempre estaban allí en mi trabajo, en mis novelas, pero yo creo que esta experiencia de los diplomados para mí fue importante. Luego hicimos un diplomado que se llamó Paz al Bosque, que la hicimos en las zonas estas en las zonas donde las FARC se fueron a hacer estos campamentos, las zonas, Sí. las RCR, ¿cómo se llaman? Son las veredades transitorias. Gracias, se me olvida siempre Es que ha cambiado de nombre como 3 o 4 veces. Sí, yo sé. Bueno, entonces también hicimos un poco Cambia lo su mismo. objetivo, no va a cambiar el nombre. Bueno, qué desastre. En fin. Pero justamente una de las cosas que fue como importante allí era, para mí al menos, fue hacerme consciente o mucho más consciente de algo fundamental, ¿no? Y es que tenemos esta idea justamente que tomamos prestada de la idea de museo. Tenemos la idea de que los recursos naturales deberían funcionar como museos y que lo único que debería haber es unos guardias que digan no toque, ¿no? No se bañe en el río, no baje el mango, no. Y lo interesante, creo yo, es que en estos años me he hecho cada vez más consciente de que la idea de conservación no se puede separar de una idea de uso de los recursos. Entonces, y esa idea de uso de los recursos tiene que ver en últimas con unas nociones de qué comunidades son las que van a usar esos recursos, qué grupos humanos.
cómo se van a constituir esos grupos humanos y si es que existen, que suele ser el caso, cómo se da ese uso y cómo, en qué medida ese uso es sostenible o no. Es decir, todas las preguntas que eso desata en términos de relación, justamente en términos geográficos, de geografía humana, de relación de la gente con los territorios. Entonces, pues para no extenderme más, lo voy a dejar allí, pero simplemente decir que es una cosa que, como pueden ver, es una preocupación y un interés que se ha metido en nuestro propio trabajo como escritores, pero que al mismo tiempo ha diversificado nuestras actividades por un montón de lados, ¿no? Hay varios asuntos de los que tocan ustedes tres y tú particularmente, Juan, pero lo que yo quiero en este momento es eso que estás hablando de trabajo del escritor. Me llama mucho la atención el título de esta charla. No sé si ustedes se fijaron. Y en ese título se hace o se afirma, diría yo, la insuficiencia de las palabras para el cuidado del medio ambiente. Quizá de buena, pues quizá de buena voluntad, pienso yo que se está cuestionando la vía elegida por ustedes tres, la escritura, para promover, para educar. Mariana está muy enfocada en la educación, para divulgar. Creo que Juan Álvarez hace eso muy bien también. Conozco más tu trabajo literario, Juan Cárdenas, y yo me atrevo a decir que en obras como El Diablo de las Provincias, por ejemplo, hay una denuncia muy particular, lo mismo que en Aún el agua de Juan. Entonces, esa es una primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes tres. La escritura, la literatura, podría ser una forma de activismo. ¿La consideran ustedes una forma de activismo o es necesario ir a otras y asumir otras maneras de activismo? No Juanito, sé dale. cuál de los tres quiere empezar a hablar. Estamos como tímidos. O Mariana. Mariana. Mariana también se quedó así como fulminada por la pregunta. Sí, un poco fulminada por la pregunta. Pues es que yo creo que todo tiene sus matices, o sea, finalmente activismos hay, dependiendo de uno cómo quiera entender o qué tan purista quiera hacer la comprensión de la palabra activismo, finalmente activismo consiste en activarse en torno a un tema y escribir y divulgar información sobre el tema es una manera de activarse en torno a ese tema. Ahora, digamos que el título de este espacio de conversación me parece muy atinado en ese sentido, porque claro, no es suficiente, pero eso yo creo que es algo que le pasa a todas las formas de activismo, y es que ninguna es suficiente por sí misma, y por eso pues es tan importante también que haya esa diversidad y multiplicidad de maneras de acercarse a estos temas, porque en lo que le falta a la una aparece la otra, enriquecerlo, y así ahí es donde se empiezan a lograr las cosas más interesantes también. O sea, no creo que se pueda decir que el activismo más valioso sea la manifestación en las calles, entendiendo que es muy valioso y que es muy importante y que es imprescindible, pero pues también ese se da gracias a otras muchas otras facetas del activismo que se han dado antes de que se dé esa manifestación. Entonces yo creo que es finalmente como un ecosistema también de modos de activismo y que cada uno aporta lo suyo. Para mí la escritura sí tiene pues mucho de eso. Sí, yo complementaría diciendo simplemente que creo que me interesa menos la pregunta por el trabajo del escritor y me interesa más la pregunta por el trabajo del relato. Y creo que desde la perspectiva del relato siempre estará asediado por las evaluaciones de insuficiencia, porque básicamente ocurre en marcos epistemológicos donde lo que está dominando son saberes distintos, saberes como el de la economía, ahora por fortuna el de la epidemiología. El saber científico es un saber que de hecho hace varios siglos convivió con los saberes que el relato construye y que por el mismo desarrollo de la especialización científica fue desapareciendo la exhibición de sus procesos, que era una exhibición que ocurría a través de las palabras y el relato. Estoy pensando en Humboldt, ¿no? Los libros de Humboldt, quien se inventa hasta cierto punto
nuestra geografía americana y nuestras nuevas nociones de naturaleza moderna eran despreciados por ser demasiado alucinados y fantásticos y demasiado cercanos a los relatos de viaje. Entonces, digamos que la acusación de insuficiencia no me espanta, no me preocupa, ha estado ahí siempre. O sea, creo que Exacto. nosotros hacemos nuestro trabajo bajo presupuestos que permanentemente están quebrando la realidad de la suficiencia. Y también me parece, como dice Mariana, que ciertamente el activismo narrativo, yo lo pienso como en términos de activismo narrativo, es una cosa crucial. De hecho, no hay otra posibilidad, porque las ciencias del clima, que son unos saberes como muy complejos y muy recientes o relativamente recientes, son absolutamente intrincados. Es decir, un científico mueve un piñoncito en un lugar y jamás lee y tiene tiempo para leer el piñoncito que mueve otro científico en otro lugar. Entonces, si no hubiera una especie de cohesión que opera y que acciona el activismo narrativo, no sería posible el traer junto todo el conocimiento de las ciencias del clima donde importa, que es a la sociedad y a las democracias que están en este encrucijada sobre cómo comportarse y cómo reaccionar a la información que la ciencia soslayadamente o dentro de la propia economías de mercado y dentro del propio capital ha construido. Entonces, digamos que más que la preocupación por la suficiencia o la insuficiencia, pues me preocupa es como el lugar que el relato, que el saber que el relato construye, ese lugar y ese piñoncito que puede ser dentro de otras confrontaciones con otros muchos saberes que están en juego. Yo me sumo a las reflexiones de Mariana y Juan. Voy a contarles rápidamente una cosa que me pasó el año pasado, el año anterior. Me invitaron a trabajar en un consorcio que se llama NERC, que lo hacen unas universidades inglesas con muchos científicos y tienen, digamos, distintas versiones de su gran investigación multidisciplinar en distintos ecosistemas por varios lugares de América. Y aquí en Colombia, NERC tiene una de sus focos, sus sedes, en una zona del Magdalena Medio. Y ellos lo que estudian justamente tiene un nombre horrible, que esa palabra yo sé que se ha puesto de moda, pero es la palabra que ellos estaban usando, supongo que fue la palabra con la que les dieron la financiación para hacer el proyecto. Ellos están interesados en la resiliencia de los bosques en los espacios que antes han sido sometidos a una fuerte carga, digamos, o de presión humana, ¿no? En este caso, en Colombia, obviamente, esa presión humana tiene que ver con la guerra. Entonces, y eligieron justamente la serranía de las Quinchas, que es una de las zonas pues más absolutamente violentas y con una de las historias más durísimas pues del país. Es una zona que, como ustedes saben, es una de origen, digamos, de fuerte influencia paramilitar y de narcotráfico durante mucho tiempo, y es una zona esmeraldera. Entonces, imagínense todo lo que eso condensa allí. Entonces me invitaron justamente para que los ayudara a reflexionar, porque con lo que está diciendo Juan es muy cierto. Los científicos en estos grandes consorcios, en estas grandes investigaciones, cada uno va a su bola. Y entonces yo me encontré con que llegaba a los lugares y el ecólogo no se hablaba con el antropólogo, realmente no les importaba. Había unos tipos tomando medidas de crecimiento de árboles en unas zonas, y entonces tomaban sus medidas, acotaban sus hectáreas con cuerdas, hacían las medidas determinadas allí, estaban los meses que tuvieran que pasar, pero no les importaba en lo más mínimo hablar con la gente del lugar, entablar otro tipo de dinámica que no fuera pues su especialidad. Y entonces ellos sabían que eso era un problema y me invitaron a mí a participar, porque es muy curioso justamente lo que está diciendo Juan, el papel, digamos, de vertebrador que tiene el relato. Exacto. Y yo me di cuenta de una cosa que a mí me parece fascinante todavía hoy. Tengo una pequeña teoría que se las voy a compartir. Y es que yo creo que a mayor concentración de relatos en una comunidad, mayor va a ser el nivel de preservación del entorno natural. Es decir, a medida que hay una relación proporcional, a medida que el ecosistema narrativo de una comunidad es más fuerte, su relación con el territorio tiende a ser más fuerte. Eso es una teoría que desarrollé trabajando el año pasado con esta gente, porque efectivamente lo observábamos así. Los lugares
que los lugares donde, digamos, la población estaba compuesta por desplazados, toda en esa zona, pero había unos lugares donde la gente había podido hacer unos tejidos comunitarios más fuertes y por tanto ir creando en esos tejidos comunitarios relatos. Es decir, ahí está este tipo, Perry Anderson, que habla de las comunidades imaginadas, y Perry Anderson le da un peso particular al relato en la construcción, en el tejido de estas comunidades. Yo creo que tiene razón y lo he podido observar en el campo, es decir, uno va a esos lugares de desplazados y ves a la gente que está, perdónenme así porque es que no hay otra palabra, más hecha mierda, y esa gente que viene golpeadísima con unas historias de vida brutales, de repente no logra en unos sitios hacer ese enganche social y entonces ahí no hay relato, ahí no circula la palabra. En cambio, en los lugares donde la comunidad empieza a estar fuerte y donde la comunidad empieza a organizarse para cuidar los bosques, ahí los relatos tienden a estar más tejidos. Entonces, solo para decir eso, como para refrendar esa idea de Juan que me pareció muy linda, y es eso, los relatos importan, ¿no? El papel del escritor y eso importa un carajo. Lo que importa es el relato y qué hacen las sociedades. Exactamente, no. En este momento yo no, era simplemente un dispositivo, a pesar de lo que dijiste de la pregunta, pero lo que me interesa en lo que están planteando ustedes también, o sea, para mí la importancia de la literatura en términos de los relatos y de lo que significa en términos antropológicos y ontológicos mismo del hombre no está en duda, ¿cierto? Me interesa es una cosa también ahí, cuando ustedes, por ejemplo, ustedes dos en particular, me disculpa Mariana un momento aquí, ustedes dos en particular, bueno, Mariana también eligen una forma de escritura. Por ejemplo, yo estuve viendo, Juan, como un docuficción, el Espiral, ¿sí? Que se ubican en el 2049. Y a pesar de que por ahí he leído en tus declaraciones, pues que no te gustan mucho esas clasificaciones que solemos hacer los docentes de novela de ciencia ficción o novela distópica, y yo sé que Juan Álvarez a ratos también se ha burlado un poco de mí o me ha dicho, bueno, usted es la teórica, pero también Juan Álvarez en Aún el agua elige la forma de la ciencia ficción, el género de la ciencia ficción y la distopía. ¿Sí? El texto tuyo, digamos que es un diálogo, estos dos personajes que están allí, que se están situando, que recupera la forma epistolar, digamos que se acerca mucho más fácil el lector o el espectador, perdón. El texto de Juan es más intrincado en términos científicos y de pronto por ese interés tuyo que decías ahora, Juan, en la ciencia, ¿sí? Entonces, me gustaría saber los dos, ¿por qué elegir ese género? ¿Por qué ese género de la ciencia ficción les resulta a ustedes más adecuado, por lo menos para ficcionalizar y dar cuenta de una problemática? A Mariana, obviamente, también quiero preguntarle acerca del estilo de ella, porque también me leí el libro y es muy diferente a lo que ustedes dos hacen en términos de escritura y en términos de literatura, con el tema del medio ambiente. Sí. Bueno, yo me tomo la palabra, Juan, perdón, contesto primero, luego nos invertimos. Dale. Pero recuerdo que justo hace un año, voy a hacer una especie de respuesta tangencial, no estoy seguro, por supuesto. Uno va recorriendo y va escribiendo lo que puede escribir, pero recuerdo que hace un año, en la fiesta del libro de Medellín, en el calorcito del Parque Explora, Mariana y yo tuvimos una charla y Mariana me hizo caer en cuenta de una cosa que yo sí había pensado como con el cuerpo o con el consumo cultural en general que uno hace de pues las cosas maravillosas y las porquerías que consume, y es que yo no tenía muy claro por qué razón tenía una aversión como muy intensa y muy profunda por un sujeto como Elon Musk, este señor de los cohetes ahora que pues que está como reinventando la NASA y tal. Y me acuerdo en esa charla que Mariana lo puso muy bien en palabras, y lo que propuso ese día es que somos una especie que ha invertido muchísimo más tiempo y muchísima más energía y muchísimo más relato, en ese orden de ideas,
Ujú. Y no somos realmente una especie, somos una especie comandada en términos culturales por la alienación, y sé que la palabra es un poco eh, perdida en el tiempo y en el hoyo político, pero no creo que exista otra más precisa. Hemos consumido y nos han entregado tanta destrucción de la tierra y resolución de la tierra en una misma maroma. La cultura anglosajona ha imaginado tantas veces destruir la tierra y salvarla en un instante, que estamos como absolutamente alienados y por eso yo creo que no logramos como experimentar con intensidad suficiente la tragedia que es la crisis climática. Y creo que en parte es porque estamos dirigidos por una ciencia ficción anglosajona que ha dominado durante más de un Ujú. siglo, un relato dominante sobre nuestro vínculo con la posibilidad de destrucción de la Tierra, que siempre lo resuelve como con una maroma muy simple. Y yo creo que en el fondo mi impulso, digamos, de elección, que vuelvo a la pregunta que hacías, pasaba un poco por contestar en los propios términos anglosajones. Digamos, yo quería escribir una novela, una trama de ciencia ficción eh, que estuviera dominada por unas decisiones de forma que contestan esa lógica. En Aún el agua nadie aparece al final para resolver nada, los Exacto. márgenes de tiempo son gigantescos, superan generaciones, eh, no hay nada que resolver, digamos, hay simplemente un estar ahí atestiguando como la posibilidad de maravillarse con el hecho de que el agua y el ciclo del agua se haya recuperado o reiniciado en un territorio y en otros no, pero no hay esa maverick, esa maravilla individual, que es a la que yo creo que Ujú. nos tiene acostumbrada la estructura de ciencia ficción dominante anglosajona, y que me parece eso, como terriblemente desastrosa, y que encumbra a estos sujetos como Elon Musk, que nos está, digamos, ofreciendo traer minerales de Marte, porque claro, esto es muchísimo más fácil que tratar de vivir con los minerales que tenemos aquí. Entonces, digamos que en mi caso particular, y como para dar una única respuesta clara, creo que tenía que Sí. ver con la elección de jugar en el mismo terreno. Es decir, si estás un poco harto de la manera como juega Alemania, juegas el mismo juego que juega Alemania. Puede ser una equivocación, pero pues es simplemente una decisión de forma. Y sin embargo, le sacas el quite al juego también de otras maneras, Juan, en esa novela. Sí, sí, claro. O sea, trato de pensar como varios escenarios y varias Sí. estructuras de ese relato dominante del apocalipsis y de la destrucción, y trato de contestarlas pues con la sutileza con la que intenta hacerlo la literatura, pero bueno, probablemente la literatura no sabe lo que hace. Y se te cuela ese narrador que cuando ya no puede más dice, carajo. Sí, no me ¿Sí o acuerdo. no? Claro. No me Esa es acuerdo, una pero puede ser. constante tuya. Está también en los dos libros, en La ruidosa marcha de los mudos No, no me y en desnudes este tanto, por favor. ese narrador a rato dices, carajo, y uno dice, uy, aquí está. Aquí llegó el Juan. No me desnudes tanto, que yo trato de no dejarme ver. Pero a mí me encanta cuando aparece ese carajo, Juan. Bueno, ¿Y tú qué gracias. dices, Juan Cárdenas? Bueno, yo voy a ser muy breve para que podamos escuchar a Mariana, Sí, porque claro que sí. que no ha hablado nada. Y simplemente voy a decir que me interesa mucho justamente la imaginación catastrófica de la ciencia ficción, porque es un dispositivo ideológico. Es decir, como está tratando, pues como está insinuando Juan, Ujú. la ciencia ficción son imaginaciones sociales. Y es muy curioso cómo esas imaginaciones sociales van moldeando también la realidad, se van volviendo como, se van haciendo realidad. Y, pero yo también creo que, digamos que yo, en el caso particular de este relato y de otros más que he escrito y otras piezas que he escrito, me sumerjo en esta imaginación catastrófica como en un intento de mostrar tanto los peligros, pero también como de mostrar las resistencias y de mostrar y de hipotetizar sobre cómo deberían ser esas resistencias, esas formas de aguantar. En el caso particular del Magdalena Medio, pues es que me atrevo a ser un poco pesimista en el sentido de que no veo que eso pueda ser de aquí a unos cuantos, quizá un siglo, que es lo que yo pongo allí,
un lugar, digamos, de conservación. Es un lugar con una historia de violencia tan repetida, con unas dinámicas de violencia que son como cadenas, que veo muy difícil que eso cambie. Pero sí creo que a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cómo se articulan las distintas resistencias y las pertenencias a esos territorios. Entonces, pues para eso está la ciencia ficción, creo yo. Creo que es una de las herramientas Exacto. bonitas para imaginar el mundo ahora. Y nosotros en Latinoamérica hemos sido también impuestos otro tipo de ciencia ficción. Mariana, para que no me digan pues que estoy privilegiando aquí a los caballeros y me acusen de otras cosas. Creo que Juan también, los dos Juanes han hecho una acotación acerca de algo que me llamó mucho la atención o que me gusta mucho de tu trabajo, y es que tú estás enfocada hacia la educación. O sea, lo que yo observo en tu libro, en tus páginas, en el blog, en los textos que escribes, es que tienes un empeño por hacer una labor educativa, ¿m? Por educar a cualquier persona que se quiera acercar a esta propuesta que tú haces. Me gusta mucho eso y veo que pues uno tiene que elegir un estilo y tú tienes un estilo muy particular para hacerlo, un lenguaje y un estilo que, digamos, hace un esfuerzo por acercar a la gente a los temas de la ciencia. ¿Mm? Porque creo que eso es consciente, creo que eso es una decisión que también tú tomas intencionadamente y pensando en un público. Sí, yo creo que eso de hecho, pues como que lo pensé muy conscientemente recientemente y yo creo que responde a una frustración de mi propio encuentro con ese tipo de información, porque a mí este tema me empezó a interesar hace muchos años. Antes, o sea, desde que era una niña, cuando estaba en el colegio, en el momento en el que pensé entrar a la universidad, estaba entre diseño o biología, o sea, era como, o me voy por este lado y trato de entender esto más de cerca, o me voy por esta cosa, pues como creativa que me llama más la atención, digamos, convencionalmente creativa, porque también, obviamente, entiendo que la creatividad se manifiesta en otros espacios. Y con el tema del interés en mi huella ambiental y en el cuidado del planeta me empecé a encontrar con toda esta información súper densa que en buena medida no es accesible como al ciudadano común, ¿cierto? Porque además no está pensado en esos términos narrativos, que lo que decía Juan Álvarez en ese sentido pues me resonó mucho, porque claro, es muy distinto uno sentarse a leer a alguien que le está contando una historia con respecto a algo, a sentarse a leer datos que, o sea, si uno no tiene como un objetivo muy específico por los que quiere leer esos datos, eso es muy difícil que a uno le den Exacto. ganas de leerlo y que eso fluya, pues como digamos en su, pues que se quede en su memoria, que uno sea capaz de integrarlo pues como de manera más fluida en su vida cotidiana. Entonces para mí, yo creo que la motivación de irme por ese lado respondió a mi propia frustración de encontrarme con esa información y de pensar, bueno, si yo tengo este interés y esta, eh, sí, o sea, un poco obsesión con aprender sobre este tema y aún así me encuentro con esta información y a mí que tengo este interés me parece súper densa, pues entonces esto a las personas que están, no sé, unos cuantos pasos más lejos, digamos, de ese interés, pues les va a costar muchísimo más sentarse a dedicarle atención y tiempo a leer este tipo de información. ¿Cómo uso las herramientas que tengo yo para traducir esto? Pues ese traducir, pues muy relativo, pero sí, como pasar esto a través de mi propia experiencia y a través de mi propia experiencia luego convertir esto en cosas que le puedo contar a otras personas. Y finalmente yo siento que a lo que yo me dedico es a compartir mi proceso de aprendizaje, o sea, termina siendo un proceso educativo, pero mi intención no, y creo que eso se nota, no es como, bueno, yo estoy acá y yo sé estas cosas y las voy a enseñar, sino como, bueno, acá estamos y yo estoy aprendiendo y estoy tratando de poner esto de manera tan accesible como sea capaz para otras personas que se están haciendo esas preguntas. Y me resonó mucho lo que estaba diciendo Juan Cárdenas también con el tema
pues como de la tradición oral, porque justo hace poco estaba leyendo un libro de un tipo que se llama David Abram, que yo no sé si a ustedes les suena, es un estadounidense que se dedica pues como a escribir como sobre temas de ecología profunda pues y de ecosofía. Y hablaba precisamente de eso y de cómo los relatos orales y la tradición oral pues normalmente estaban vinculadas a comunidades humanas que tienen una relación mucho mejor tejida, digamos, con los ecosistemas de los que forman parte, versus los relatos escritos, pues que hay eso también como que a mí eso me dejó pues como muchas ideas en el aire, porque hablaba de cómo los relatos escritos también nos habían puesto como esta voz interna, una voz pues de la lectura en solitario, en donde al tener una voz interna que es como desconectada de nosotros, sentimos que está desconectada de la naturaleza, entonces bueno, en fin. Y eso me hace pensar de nuevo también en este tema de la ciencia ficción, como de esta voz que viene del futuro, ¿cierto? A contarnos cosas horribles que van a pasar y que pues fue algo que de lo que mencionaba Juan Álvarez ahorita que a mí me llamó mucho la atención de Aún el agua fue precisamente eso, o sea, cómo le daba un poco la vuelta a ese relato de la ciencia ficción a la que estamos acostumbrados. Ay, un momento, oye, Pachi, hay una gata mía que quiere tumbar unos frascos de vidrio acá, así que... No lo puedes permitir, me parece que es un la- problema la- ecológico crucial. la naturaleza. La naturaleza. No, se van a caer todos los frascos de vidrio y se van a quebrar y me voy a tener que parar de acá porque ellos luego no se paren en los vidrios. Va a ver que educada como el perrito de Juan Álvarez, que se pasó muy educadamente por un ladito. No, es que ella tiene clarísimo cómo llamar la atención y ella sabe que es tumbando frascos de vidrio. Bueno, y decía que eso, que a mí me llamó mucho la atención también por eso, porque yo siento, o sea, mi percepción de estas historias convencionales de ciencia ficción, en donde se muestra esta es la catástrofe que viene, esta es la manera súper sencilla en medio de todo en la que la vamos a resolver, es como responde a lo que a mí me ha parecido que se manifiesta en muchas otras cosas, entre ellas la sensación de máxima desesperanza, que es la búsqueda de tener una certeza frente a una situación que es principalmente incierta, o sea, porque tenemos información sobre cómo están evolucionando un montón de procesos biológicos y hacia qué dirección señalan que se están moviendo los ecosistemas y la vida en el planeta, pero no tenemos certeza de absolutamente nada. Y luego decir, sí, se va a acabar el mundo así y así, es buscar tener una certeza, aunque sea como en la catástrofe, como es buscar tener una certeza que por otro lado no la estamos pudiendo agarrar, y que me llama mucho la atención que en contraste se encuentre tan fácilmente, digamos, ese relato catastrófico versus el relato, no diría utópico, porque ni siquiera, o sea, el relato que trata de agarrar la complejidad de esa incertidumbre, tal vez porque no venda tanto, no sé, o no sea tan interesante de leer, y para mí esa es como una pregunta pues, que se mantiene ahí en el aire con respecto a eso. Quizás también apunta un poco tu inquietud, Mariana, y devuelvo la inquietud a los tres, a qué manera a través de los relatos, sean la narración literaria, sea la ciencia ficción, sea libros como los tuyos que hacen un esfuerzo de divulgación, esos relatos cómo contribuyen a crear un imaginario social, y contribuyen también, pues un imaginario acerca más bien de cómo podría llegar a ser nuestra sociedad, nuestra vida, ¿cierto? Que quizás sea esa un poco también la función que por momentos se le está tratando de asignar a la literatura, hablo particularmente pues de la literatura en esas corrientes críticas que hay en este momento, la ecocrítica, por ejemplo, ¿sí? Esa nueva postura de la crítica literaria que se llama la ecocrítica y que todo el tiempo está tratando de determinar, a ver, bueno, cómo contribuye la literatura a crear un imaginario acerca de la sociedad. No sé ustedes qué opinan, por ejemplo, de esa postura y de ese reclamo que se le está haciendo a la escritura en general en este momento. Mírelo, ahí pasó él muy juicioso.
Además tiene unas manchas muy bonitas. Yo quería solo comentar una cosa, Ujú. digamos, mejor dicho, a responderte de manera desviada a partir de algo que está diciendo Está Mariana. bien. Y es que Mariana está diciendo una cosa que está muy buena y es eh, la, digamos, eh, tenemos justamente la impresión de que el fin del mundo coincide con en realidad confundimos el fin del mundo humano con el fin del mundo. Entonces, una de las cosas que yo siempre recuerdo permanentemente en charlas, clases o espacios de divulgación es que hemos tenido 6 macroextinciones en la historia del planeta, es decir, 6 súper macroextinciones. Sin las anteriores 5 no existiríamos como especie. Eh, es un hecho, no existiríamos. Eh, y no sé, y ha habido unas realmente muy locas, ¿no? O sea, hace 650 millones de años cayó una especie como de bloque de rayos gamma en una tierra que prácticamente no tenía, todo estaba debajo del agua y toda la vida, digo, y empezó una macroextinción que acabó con el 90 y pico de las especies, 90 y pico por ciento de las especies. Es decir, la Tierra ha estado a punto de perder la vida hace cinco veces más. Esta está cabrona porque está muy veloz y la estamos provocando nosotros, pero la vida en la Tierra no se va a acabar. La vida en la Tierra no se va a acabar. Nos vamos a extinguir nosotros, que no vamos a poder vivir en un planeta acorde Ujú. al diseño de nuestro cuerpo o al diseño de nuestras sociedades. Eso es inevitable. La cuestión es cómo nos queremos extinguir, ¿no? Si, si nos queremos extinguir de esta manera tan cutre, tan triste, en la que Elon Musk manda cohetes a ver si trae algo tristísimo, ¿no? Em, Decadente. yo estoy muy fascinado desde hace unos cuantos años y se ha vuelto como el foco de mis investigaciones y de mis intereses en el tema de los líquenes y el de los hongos. Pues, no sé, pues, todo esto empezó hace unos cuantos años cuando empecé a leer sobre el Cordyceps, que es este hongo que coloniza el cerebro de las hormigas arrieras en el Amazonas y en varios otros lugares y las vuelve zombies. Entonces yo empecé a pensar, pero ¿cómo ocurre esa vaina? Entonces empecé como a tratar de leer todo sobre el Cordyceps y terminé entrando como al mundo de la micología y no sé, pues no sé si ustedes saben, hay cosas como un hongo que se está alimentando de la radiación que sale del reactor dañado de Chernóbil. Es decir, Sí, es que hay cosas, el mundo de los hongos es realmente increíble. sí. Y Y hay entonces, uno que descompone plástico, ¿no? sí, hay unos que descomponen plástico, hay unos que y tienen unos usos espectaculares que se están apenas descubriendo. Esos, además de los fascinantes psilocibes cubensis, que son maravillosos, recomiendo ampliamente su uso para los que estén deprimidos, tristes en la pandemia. Su Eh, consumo. por supuesto. Pero hablo de los hongos justamente porque dentro de los hongos son como unos laboratorios químicos espectaculares. O sea, los hongos fabrican moléculas que no pueden reproducirse prácticamente nunca en un laboratorio, en condiciones sintéticas. La complejidad de la producción, la creatividad de los hongos para crear esas moléculas es tan impresionante que te da un estimativo, ¿no? De lo que puede ser un planeta, digamos, devastado por nosotros. Un planeta devastado por nosotros va a ser un planeta completamente dominado por líquenes y hongos. Es decir, cuando se derriten los glaciares en el norte, que se están derritiendo muchos, Ujú. es impresionante porque se retira el glaciar y lo primero que crece encima de las piedras son líquenes. Entonces, todo esto para decir que nosotros tenemos realmente un papel muy chiquito aquí. Las sociedades indígenas lo saben hace mucho tiempo, pues algunas, ¿no? No estoy esencializando aquí al indígena bueno, pero sí estoy diciendo que los pueblos indígenas, al menos los amazónicos, tienen una conciencia de ese lugar pequeño en el mundo y transitorio muy tremenda, muy, muy fuerte, y ellos
operan bajo ese supuesto, nosotros no, nosotros nos creemos al punto de que identificamos el mundo con nuestro mundo, Con nuestro mundo. cosa que no es así. Por aquí, no sé, Juan, ¿tú qué Mariana, ibas a comentar? ¿O Mariana? ¿no? Pues yo me iba a sumar ahí con algo y es que pues este tema de imaginar, o sea, de la conciencia, digamos, de nuestra ínfima existencia con respecto al resto del ecosistema y de los ecosistemas de los que somos parte, pues que ahora que lo pienso tiene mucho que ver todo el choque que estamos generando con los sistemas que sostienen la vida, es básicamente una búsqueda de superar esa efímera existencia. O sea, es como el tema de aferrarnos a existir y de querer dejar una marca indeleble y para siempre y llevar nuestra vida más allá y a otros planetas y o sea, como una cosa de negar el hecho de que somos animales y que como animales que somos nos morimos y Nos pues podemos finalmente... extinguir. Exacto. Y con el tema de la extinción, pues que vuelve un poco a lo mismo y es como, es que esto a mí me llama mucho la atención porque es que cuando uno habla con personas que tienen algo de resistencia frente a este tema, ese suele ser un argumento, a mí me parece muy gracioso como argumento, gracioso pues en tipo reír para no llorar, ¿cierto? Que es como, bueno, pero igual ha habido muchas extinciones o igual nos vamos a extinguir, pues que no digo que eso es lo que Juan Cárdenas estuviera diciendo, sino que eso es como algo que surge mucho en las conversaciones. Y es como, me parece muy, muy conveniente ese salto, como listo, imaginémonos que nos vamos a extinguir, pero no nos imaginemos lo que hay entre este momento y ese, que es lo difícil. O sea, lo difícil es realmente imaginarnos toda esa incertidumbre que hay en medio de ahora y la extinción, ¿cierto? La extinción es básicamente, pensemos, no sé, como lo más fácil, ¿cierto? Es como si nos acabamos y ya, y se resuelven los problemas del planeta, pero luego todo el camino que hay en medio de cómo estamos ahora hasta el momento en el que nos extinguimos, y toda la incertidumbre y toda la incomodidad y el dolor y El los dolor. duelos Dolor. y la adaptación dificilísima de nuestras sociedades a los límites del planeta, de eso no queremos hablar, de eso no queremos que se hagan películas, de eso no queremos que se escriban libros, ¿cierto? Esas son cosas que no queremos en general leer, queremos leer es sobre cómo nos salvamos de la extinción o básicamente sobre cómo nos extinguimos, ¿cierto? Pero como ese punto intermedio convenientemente nos lo queremos saltar. Esa es una conversación que al parecer como sociedad no queremos tener. Completamente de acuerdo. Juan, ¿tú qué? Juan Sí, Álvarez. no, yo lo añadiría que, tratando de retomar un poco lo que preguntabas, como sobre otra vez el problema de la contribución, el asunto es que detrás de todo esto que está describiendo Juan y Mariana, pues hay unas estructuras conceptuales de estar en el mundo. Y esas estructuras conceptuales tienen, son metáforas, ¿sí? Toda esta idea de esta equiparación de ser nosotros igual al mundo y de entender la naturaleza en términos nuestros, esta cosa del permanecer. Todas estas son unos paradigmas que se establecen como categorías de comprensión del mundo a través de metáforas. Y justamente pues, la metáfora es uno de los escenarios en los que batalla y trabaja y lucha el relato. Y sobre todo el relato de futuro, pues es un relato muy monopolizado por la politiquería o por la política en general, ¿no? Siempre, toda campaña política es una oferta de posibilidades de futuro. Y creo que justamente si hubiera menos consigna política o politiquera y en el sentido, digamos, de proselitista y más inversión en la complejidad del relato, de pronto esa estructuración metafórica de la realidad podría complejizarse, variarse, enriquecerse o diluirse. Creo que al final de cuentas, si el relato ofrece novedad en la metáfora, pues lo que el relato ofrece es como una fábrica, una especie de fábrica civil de futuro, una fábrica menos, digamos, institucional y menos partidista y menos democrática en la manera en como la democracia se nos ha convertido, que es esta fanfarria de varoncitos blancos y se volvería más una posibilidad comunitaria
Y creo que la inversión en el relato y la inversión en el consumo y tiempo de la complejización del relato es una lucha desde la frontalidad de las metáforas. Y creo que estamos un poco en la necesidad de construir eso, paradigmas socioecológicos distintos que no somos capaces de imaginar todavía, pero que vamos a tener que imaginar, porque el dolor que viene es un dolor, yo creo que sí, ese sí ya calculado, creo que ya no estamos en una pregunta de hace 20 o 30 años sobre las discusiones de las cumbres climáticas, sobre cuál es el porcentaje que debemos dejar de emitir. El capitalismo hoy está invertido en mapas de catástrofe. El capitalismo sabe hoy lo que no va a existir ya dentro de 100 años. Y nosotros como ciudadanos y como civiles vamos a tener que sobreaguar en unas realidades absolutamente dolorosas y desastrosas, en las que por supuesto serán las poblaciones vulnerables, serán los niños, las mujeres, la gente pobre, la primera que va a sufrir, porque justamente la información del capitalismo está llegando y va a llegar a otros lugares primero. Entonces, creo que para hablar de esa contribución del relato, pues es eso, es como hace parte de esa fábrica civil de posibilidades de futuro que hay que saber cómo invertirse y confrontar, porque hay muy pocas cosas que son capaces de competir con el monopolio de futuro que tiene la politiquería o los practicantes del poder, digamos. Tú estás tocando un tema que también tocaste al principio cuando estabas hablando precisamente pues de los discursos antidemocráticos y que ustedes dos, pues o que los tres más bien, perdón, que los tres plantean en sus obras. En Aún el agua, tanto como en el caso de Juan me voy a centrar es en El diablo de las provincias, que me gusta mucho con relación a este tema porque precisamente tengo ese, bueno, aquí está la de Juan Álvarez, la de Aún el agua, ¿sí? Y la de Juan Cárdenas. El de Mariana no lo puedo mostrar, me encantaría tenerlo en la mano, pero me tocó leerlo aquí por pantalla lastimosamente y perderme de una parte gráfica que tiene muy bella. Pero a lo que iba es que ustedes tres tienen un elemento común en sus planteamientos a pesar de la diversidad de obras, que de alguna manera están mostrando que existe una relación estrecha, sistémica diría yo, entre política, economía y medio ambiente. Y es una relación estrecha entre esos tres elementos y que también está asignada además por la violencia. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso y que también nos trasladáramos a nuestro contexto colombiano. A la manera, por ejemplo, como los problemas en los que yo he visto que ustedes se han enfocado. Juan Álvarez estuvo muy directamente metido en la expedición de Tribugá, ¿sí? Que tuvo una solución pues satisfactoria en estos días. Pero Juan Cárdenas, sí, esperemos que perdure, veremos. ¿cierto? No va a perdurar, o sea, no va a perdurar porque la gente que compró la tierra y quiere hacer ese puerto puede esperar generaciones y además, bueno, Sí. En fin, pero sí. Ajá. Pero sí, digamos, por eso digo por el momento. Sí, una batalla. Una batalla. Juan Cárdenas nos habla de los monocultivos en la novela. Y ese biólogo que uno esperaría que fuera pues como el que fuera a comprender esta situación, no voy a contar el final de la novela, pero sin embargo pues la respuesta no está en el biólogo que finalmente se adapta. Pero Juan habla del monocultivo y Mariana, en tu libro también hay una, digamos, una focalización mucho más directa en lo que son los hábitos cotidianos, en los hábitos del día a día, esas pequeñas cosas que también hacen toda una labor muy grande en términos del medio ambiente. Pero en esos tres temas que hay allí, en esos temas que están ustedes tocando constantemente en su actividad, ahí intervienen la política, la economía, la violencia. Yo quisiera que habláramos un poco de esa relación sistémica, un poco perniciosa, antidemocrática, ahí sí, en nuestro país, y que nos situáramos aquí, en Colombia.
Yo quisiera decir algo breve, muy al hilo de las anteriores intervenciones de Mariana y de Juan, em, y respondiéndote también, y es que una de las cosas que uno observa, eh, tanto en los lugares como nuestro país, digamos que son escenario de unas formas de despojo muy típicas de lugares del sur global, es decir, lo que está ocurriendo en nuestro país no es muy distinto a lo que está ocurriendo en Tailandia, en Indonesia, es decir, en muchos países Ujú. africanos, en Brasil, por supuesto, es decir, en muchos lugares, digámoslo así, tropicales, donde se está produciendo un fenómeno, digámoslo así, que puede describirse rápidamente como un gran mecanismo de despojo, ¿no? Operado por actores legales e ilegales, ¿no? Y unos fenómenos de resistencia comunitaria que se enfrentan a estos poderes. Y en ese fenómeno que yo he descrito de manera muy burda y que por supuesto tiene particularidades en todos los lugares que he mencionado y más en nuestro país. En nuestro país incluso las particularidades son microrregionales, o sea, no es lo mismo el Ujú. Catatumbo que Tumaco, que Tribugá, que bueno, en fin. Pero sí uno observa que el común denominador es ese, es decir, esas fuerzas de despojo legales e ilegales y unos fenómenos de resistencia. Y en todos estos fenómenos tiene un papel muy importante o crucial el Estado. Es decir, los estados tienen un papel fundamental a la hora de pensar cualquier posibilidad en este momento de que exista o de que se le dé poder a estos espacios comunitarios contra los actores del despojo, pasa por el Estado. Que normalmente, digamos, desde el activismo se tiene un poco esta actitud un poco muchas veces ingenua respecto al papel del Estado, ¿no? El Estado a veces aparece como el enemigo, a veces aparece como el aliado, y normalmente se hace una dicotomía muy fácil, ¿no? Se dice, no, bueno, mira, aquí el Estado no viene sino a joder, o el Estado es cómplice de los que vienen a despojarnos, pero bueno, también ante el Estado o ante instituciones del Estado es que estamos logrando detenerlo de Tribugá, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí me gustaría hacer como un, un énfasis en lo importante que es pensar el papel del Estado para todo, para esto que acabas de decir, de cómo se articula política, ecología, economía, es decir, en ese círculo y cómo se articula eso, por supuesto, como con la dimensión narrativa y la dimensión educativa. Es decir, es muy importante imaginar nuevos escenarios estatales que nos ayuden a hacer frente a estas situaciones. Sin eso estamos absolutamente perdidos, porque o es eso o le pedimos a Google o a Elon Musk que nos salven de ellos mismos, ¿no? Porque en el fondo es así. Entonces, eso es un poco catastrófico y la única alternativa que tenemos en estos momentos seria de resistencia ante cualquiera de estas formas de despojo pasa por imaginar el Estado de otra manera. De acuerdo. Antes de que nos hable Mariana o Juan, nos dicen por aquí, o quiero recordarles más bien a las personas que están con nosotras, que pueden enviar preguntas al chat. Ya en un momento aquí ya nos han llegado varias preguntas que después de, aquí ya paro yo y le voy a dar la voz entonces voy a ser de narrador de las personas que nos están acompañando un poco. Juan, Mariana, antes de que Mariana, por sigamos favor. con las preguntas. Bueno, no, con respecto al tema de economía, política, violencia, despojo, pues concuerdo con lo que está diciendo Juan Cárdenas. Añadiría que, pues que necesitamos también imaginar no solamente una participación diferente del Estado, sino un modelo económico distinto, o sea, porque es que formamos parte de un modelo económico que está basado en la extracción, la acumulación y la pésima repartición de todo, en donde el hecho de que unos puedan acumular de la manera en la que algunos están acumulando necesariamente implica despojar a otros de esas cosas básicas. Y eso es algo pues que es una conversación que en general no estamos teniendo como sociedad, ¿cierto? Que nos resulta muy incómoda, que yo
además pienso que en el contexto colombiano se vuelve particularmente incómoda porque es como este fantasma del castrochavismo, ¿cierto? Es como redistribuciones, como sí, me van a quitar la comida de las manos, ¿cierto? Es como, no, tenemos que hablar de la gente que está acumulando unas cantidades absurdas de recursos que no les alcanzan 100 vidas para gastarse lo que están acumulando, y en el proceso de hacer eso a través de una violencia que no es solamente ejercida sobre otras personas y sobre otras comunidades, es ejercida sobre la tierra y es ejercida sobre los ecosistemas y sobre los seres vivientes que forman parte de esos ecosistemas, que son de múltiples otras especies. O sea, es que esto es un sistema basado en la violencia, ¿cierto? Y es basado en la extracción y en la explotación. Y eso es una cosa que necesitamos imaginar de otra manera y que nos cuesta mucho imaginar de otra manera. De hecho, lo conecto pues con lo que hablábamos ahorita con el tema de la extinción, y es que en las conversaciones en las que se plantea, estamos hablando de un modelo económico que es problemático, en donde el capitalismo ya básicamente sabemos que está en proceso de colapsar, pero no nos podemos imaginar más fácilmente que nos extinguimos a vivir en un modelo económico diferente o a vivir con unas lógicas de interacción con los recursos, pues, o con esto que llamamos recursos diferente, vivir de maneras de interacción humana que sean diferentes. Es como, no, nos vamos a extinguir porque somos incapaces de imaginar lo otro, en buena medida también porque no hemos tenido relatos que nos ayuden a imaginar eso, ¿cierto? Que nos han llevado siempre, es como a la solución viene desde el mismo modelo económico que nos ha metido en la crisis en la que estamos. Entonces yo creo que ahí es muy importante también reconocer que la misma estructura en la que estamos viviendo, sobre todo pues estas sociedades, digamos, industrializadas, porque hay personas que no caen, digamos, en este costal, eh, es en sí mismo un sistema que es violento, ¿cierto? Que no tiene cómo salir y cómo tener una consecuencia que no sea la violencia en las comunidades, porque es que es una estructura que es violenta. Y claramente en países como el nuestro es en donde eso se manifiesta de manera más clara por la acumulación de recursos que se ha dado particularmente en la corteza terrestre en esta zona del mundo, y por lo que permiten las, no sé, cosas climáticas y de biodiversidad y en fin, y geopolíticas y como todas estas múltiples variables, pero finalmente la misma estructura es violenta, y yo creo que eso es una conversación que necesitamos tener y reconocer eso de manera muy abierta. Exacto. ¿Tú qué dices, Juan? No, yo Álvarez. solo sumaría que frente a digamos, la especificidad geográfica nuestra colombiana, yo creo que sí hay una singularidad muy, muy salvaje y muy extraña, y es que tuvimos el conflicto guerrillero más extenso de no sé qué hemisferio, es decir, tenemos unos números ahí bastante extraños, y eso sí produjo una realidad medioambiental muy particular, y es que las guerrillas fueron guardianes de bosque de facto, por unas razones u otras, y la deforestación y la extracción de recursos naturales fue una cosa mucho menos acelerada y mucho menos intensa de lo que fue en ese sur global tropical del que hablaba Juan. Aquí se desaceleró unas lógicas de despojo que son las que ahora están desatadas porque, por Sí. supuesto, digamos, los chinos, desde allí donde deben estar monitoreando, dicen, bueno, ahora ya no hay riesgo de que secuestren a nuestros ingenieros forestales, hagamos 20 puertos, y están planeando hacer 20 puertos, y por eso era tan crucial la elección presidencial de hace 2 años, que se perdió un poco en la lógica de la variable de la importancia del control del Estado, por supuesto, porque pues era el gobierno que tenía que poner en práctica unos acuerdos de paz que son un mandato constitucional. Es decir, si no estamos aquí con un contrato social para tener un intento de paz, ¿para qué estamos? Y sin embargo, por jugar de demócrata o por jugar de excesivamente demócrata, el presidente anterior decidió hacer aquel referendo que nadie ha podido entender todavía qué fue lo que pasó, y que él resolvió en una jugada de póker de 2 meses, porque entre la votación, entre la firma de La Habana, la votación del no y la firma del Teatro Colón, hay como 6 semanas. Y yo creo que no hemos sabido todavía qué pasó en esas 6 semanas, entonces como que se construyeron 2 realidades paralelas y la gente discurre por esas 2 realidades paralelas. Y
en estos 4 años creo que lo que tenga que pasar es definitivo, porque es una especie de tambalearse sobre esa realidad medioambiental, porque en Colombia pues hay parques naturales y hasta hace 6 meses los guardianes en los parques naturales estaban y ahora han tenido que volver a salir. Y yo creo que sí es una ecuación muy particular y muy extraña, porque no está claro el contrato social alrededor de la paz, porque había una realidad medioambiental más o menos protegida por el trabajo o por el efecto colateral de las guerrillas y del narcotráfico, que también deforesta, pero también se protege en el bosque. Y todo esto es una mezcla muy, muy particular que a mí me cuesta mucho trabajo descifrar, pero que sí creo que con 8 años encima, es decir, con un gobierno especulando en el 2022 que continúe un desmembramiento de un acuerdo de paz y continúe una apertura a la extracción de recursos naturales, pues sí creo que nos vamos a homogenizar en esa tragedia del sur global tropical. Pero creo que Colombia estuvo en una posición de aprovechar una cierta conservación accidental y por supuesto no ocurrió, y curiosamente hizo muy poco parte del debate presidencial, porque claro, en el debate presidencial hace 2 años nadie quería hablar de los guerrilleros, como en este país nunca nadie quiere hablar de ellos. Exacto. Entonces, bueno, por ahí van las cosas desde mi lectura. Yo le agregaría algo, qué pena, ahí Tranquila, sí. es un poco que esta, este papel del Estado mm, preocupa muchísimo más cuando vemos los líderes ambientales y todas las muertes que hemos tenido en estos últimos días y las implicaciones que tiene ser un activista ambiental o un líder ambiental en nuestro país, ¿cierto? Eso también yo creo que es un llamado importante, no solamente a nosotros como sociedad, sino también al Estado, que tendremos que hacer continuamente todos, y que esas manifestaciones y esas salidas de las que tú hablabas, las marchas, Juan, tendrían que volver a reiniciarse y todos participar más activamente. Lo digo también como representante de una generación que de alguna manera no ha hecho lo que han hecho ustedes tres, que son de otra generación, ¿sí? Yo ya tengo nietos, a mí me tocó otra vida distinta. Solamente ahora yo leo el libro de Mariana. Obviamente desde hace muchos años leo ciencia ficción, pero también veo un cambio en la ciencia ficción y veo un cambio en la literatura y en las novelas como las de Juan, y las dos de Juan Álvarez y de Juan Cárdenas, en que el espacio, el paisaje, cumple una función muy especial. Hay una conciencia geográfica, ya no es un adorno, ¿sí? Ya no es un simple escenario. Entonces nuestra generación también fue un poco culpable de lo que estamos viviendo hoy. Y yo celebro realmente que estén personas como ustedes, por ejemplo, desde la literatura, desde la escritura, llamando a una toma de conciencia y sobre todo a realizar acciones diferentes, ¿sí? Y lo de los líderes, obviamente, es un asunto que creo que el Estado está en mora, El Estado no está en mora, el Estado es responsable es directo. responsable, más bien. Tenés Sí, es toda la razón. responsable. Yo quería simplemente añadir una cosa al tema de la economía, y es que efectivamente tenemos que tratar de entablar una conversación distinta, pero a mí me gustaría rápidamente hacer como como una pequeña advertencia, y es que justamente andamos todo este tiempo en la literatura sumergidos en la imaginación catastrófica, porque de manera ideológica también se nos ha cancelado la imaginación utópica. Es decir, alguien que empieza a hablar de manera, alguien que propone y dice, bueno, imaginemos utópicamente el mundo, lo van a tachar de ingenuo, lo van a tachar de tonto, lo van a tachar de una persona que no está en la realidad, ¿no? Y esto tiene, digamos, una base histórica muy, muy clara y muy evidente, que es la caída del muro de Berlín y el escenario ideológico mundial que eso generó. Es decir, como se cayó el muro y se acabó la Guerra Fría, se hundió el proyecto comunista, pues entonces quedó este capitalismo triunfante, y ir contra este capitalismo triunfante
y tratar de imaginar una utopía que supere este capitalismo triunfante después de ese escenario es ingenuo, es tonto, uno es un pendejo porque dice que podríamos, lo que está diciendo Mariana, ¿no? Es decir, en muchos espacios cotidianos uno tiene que enfrentarse a que le digan que es un pendejo cuando dice, bueno, imaginemos que podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Y yo creo que no nos queda más remedio que seguir intentándolo porque las catástrofes están siendo tan terribles que yo creo que a fuerza de ira, de la ira divina de la naturaleza, muchos se están convenciendo de que la cosa va en serio y de que Yo sí creo. hay que cambiar el modelo. Pero quería rápidamente hacer un comentario sobre el tema colombiano. Y es que Colombia es una nación que desde el siglo XIX se metió en una, digamos, la obsesión de los mandatarios de Colombia en el siglo XIX era la inserción en los mercados globales. Estaban locos por ver cómo entraban esos mercados. ¿Sí? Y es muy gracioso porque cuando uno lee las disputas del siglo XIX entre economistas de distinta tendencia y políticos de distinta tendencia en esa época, sobre todo en la época de los gobiernos liberales de mediados del siglo XIX, uno ve replicado exactamente el discurso neoliberal de hoy, pero es que es idéntico, uno podría sacarlo de las cartas y de los periódicos del siglo XIX y ponerlo hoy, y es idéntico. Es decir, hay gente que empieza a decir, no, venga, pero ¿por qué no empezamos a tratar de fabricar aquí las cosas, creamos conocimiento, importamos, por lo menos traemos unos cuantos científicos que nos enseñen, tratamos de crearlo acá nosotros? Rápidamente, estos manchesterianos decían, los liberales manchesterianos decían, ¿para qué? Nosotros lo que tenemos que hacer es exprimir esta vaca y mandar para afuera para que fabriquen las cosas y luego nosotros importar. Seguimos exactamente en el mismo lugar de la discusión de 1850, exactamente en el mismo. ¿Sí? Y la gente que nos gobierna, gente además de distintos signos, es decir, curiosamente ese modelo económico de la vaca extractiva lo comparten sectores del liberalismo, sectores del anterior gobierno santista, sectores por supuesto del centro democrático que no tienen otra opción. Es decir, el día en el centro democrático me muestren en el proyecto del astronauta uribista, pues por favor, ese es como el mayor oxímoron. Esos tipos no piensan en ciencia de ninguna manera, salvo que sea ligada al despojo. Pero insisto en que esto es una cosa que atraviesa distintos espacios políticos, no es solamente una cuestión, digamos, de la extrema derecha, porque eso se ha vuelto un sentido común pensar así. Se ha vuelto un sentido común pensar que nosotros lo único que podemos ofrecer es, vengan, arrasen con todo y llévenselo, y tírenos unas monedas para que sigamos en nuestra peculiar satrapía jerárquica de clases horrorosa que nos hemos montado, ¿no? Nos quedan unos pocos minutos y no quiero que me regañen por no pasar las preguntas o los comentarios que hay acá. Así que un cambio abrupto de tema, qué pena con ustedes. Juan Esteban López Agudelo dice que la literatura reflexionando sobre el medio ambiente tiene una bella conciencia social frente a la cultura de hoy que cada vez más necesita de una crítica y confrontación de puntos de vista. Y viene una pregunta de Robert Zamudio: ¿cómo hacer para que la gente tome conciencia del mundo en el que vive? ¿Qué hacer con aquellos que no les interesa el calentamiento global y solo les interesa producir dinero? Algunos los eligen presidentes, en otros países. No sé si alguno de ustedes... ¿Qué hacer? O sea, es que si supiera qué hacer, premio, al que sepa qué hacer, premio Nobel, porque Sí. yo creo que esa es en la búsqueda en la que estamos. O sea, la pregunta es precisamente qué hacer con las personas a las que no les interesa y cómo nosotros mismos nos hemos estado pues dando cuenta de qué es interesarse sobre este tema, porque es que digamos, en mi caso particular, yo empecé un club ecológico cuando tenía 7 años, pero yo no tenía ni idea de cosas que ahora conozco y que comprendo su gravedad y que comprendo, digamos, la complejidad del tema. Así que interesarse por el tema también tiene muchos matices, y una de las cosas que a mí me inquieta mucho es que yo creo que hay muchas personas, o sea, a ver,
Yo creo que es mucha más la gente que estaría interesada en este tema de la que queremos creer o de la que en general nos damos cuenta, pero luego también es mucha más gente la que cree que está interesada en el tema, pero realmente se queda como en lo teórico, digamos, como en sí, hay que cuidar el planeta, pero luego no está tan dispuesta a hacer las cosas incómodas que implica efectivamente llevar eso a la práctica. Entonces creo que hay como muchos pasos ahí y Sí, que cada uno de esos pasos viene a ser una respuesta individual que depende de muchas otras sobre la pregunta esa del qué hacer, que aquí claramente hay pues no tiene una un única. comentario que de pronto va en esa dirección, Mariana, dice Marita Lopera, bien por la dimensión política, pero también cada uno hace un cambio insignificante. Al parecer, siembra su comida, cuida su agua, disminuye su consumo, procura volver a los elementos, ¿no? Es un comentario que hace Marita que de pronto va también un poco en esa dirección. Bueno, creo que nos queda un minuto. Nos queda un minuto de esta interesante conversación. No sé qué quieran agregar. Yo Juan Álvarez, Juan Cárdenas. rápido decirle a Marita que también las soluciones individuales no nos van a sacar de este atolladero. Esto tiene que ser una solución colectiva porque si no estamos jodidos. Esto de que Ya, yo me fui a mi finquita y sembré unas papitas y cuidé el agua, eso no sirve. yo a eso le sumaría una cosa y es que, o sea, este ha sido, yo creo que el tema que más me ha comido a mí la cabeza en los últimos tiempos. Y es que yo creo que también necesitamos trascender la discusión de si necesitamos cosas colectivas o individuales, porque es que necesitamos las dos cosas. O sea, lo individual necesariamente nos tiene que llevar a lo colectivo, pero lo colectivo es inviable sin lo individual. O sea, necesitamos pensar en nuestros cambios individuales privados y cómo eso se construye con unos esfuerzos colectivos, porque claro, con el darme la palmadita en la espalda por yo lo hice bien, no vamos a llegar a ninguna parte, pero pensando que vamos a lograr algo colectivo sin que haya compromiso individual, pues también me parece muy complicado. Entonces yo creo que esa, pues sí, como que mi invitación es a explorar el fértil terreno intermedio que existe entre lo individual y lo colectivo. Juan Álvarez. No, yo realmente no tengo Tú mucho ya más no más. que agregar. Yo estaba Ya dijiste preguntándome, mucho. no, estaba tratando de acordarme una cosita que leí hace poco como sobre la vida social de los bosques y estaba tratando de preguntarme si ese mecanismo de las raíces de un bosque que parece que por debajo son como una cosa alucinante de transmisión de información y de gestión de recursos, en algún momento se plantea este problema en términos como individuales y colectivos, ¿no? Creo que no, creo que el sustrato de un bosque jamás puede pensar en esos términos. Pero no, nosotros pues, o sea, vamos a desaparecer y ya, tampoco es como que tengamos que preocuparnos demasiado. El mundo va a seguir aquí por encima de nosotros, sobre todo porque la gente, pues eso, está pensando en su dinerito y en sus cosas y tampoco hay por qué culparlas, o sea, que desaparezcan, que se pregunten por el dolor de sus familiares futuros y ya. Así es. Pero entonces yo sí quiero despedirme recomendándole a la gente en el contexto de esta feria del libro, recomendando los libros de cada uno de estos escritores, lecturas que yo he disfrutado mucho. Mariana, apenas ahora en octubre se inició la venta de tu libro que se publicó hace un año en México y en Chile, como me comentaste. En Chile primero, en México este año. Un año en Recuérdale a Chile. la gente, porfa, el título, que yo soy más mala para los títulos, mija. El título se llama 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta y desde ya aviso que es una trampa. Porque Sí. son 11. Son más, Porque son 11. son No, más, son más. porque son 10 pasos, no, son 10 pasos, Pero con notas. pero con notas, sí. Exactamente. Traen notas. Lo cual los vuelve 88. Sí. De Juan Cárdenas, pues tenemos la última novela, Elástico de Sombra. Por aquí también la tengo, Juan. Vea, yo hice muy juiciosa mi tarea, ¿sí? Yo veo. Elástico de Sombra, que también pues se va a lanzar aquí en la fiesta del libro. Y de Juan Álvarez ya les mostré también su novela de Aún el agua.
Lo recomiendo. Tengo que reconocer a Mariana, apenas la conocí con ocasión de esta charla y me alegro mucho. A Juan Cárdenas y a Juan Álvarez ya había pasado mis ojos por sus novelas, por sus cuentos. Más de un estudiante mío, creo que después de esta charla volverá a algunas de las novelas de ustedes dos. Les agradezco muchísimo la participación a los tres. Creo que fue una conversación muy interesante y muy amena, que ojalá se repita en otros contextos y en otros momentos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Mariana, Gracias. gracias Juan, Gracias. Clemencia, y a la fiesta, que estén muy bien. Gracias estén a la muy bien, fiesta, muchas por gracias. supuesto. Estén bien. Chao. Chao. Chao.